Son 7 de la mañana ya con 38 minutos. La temperatura en este momento registra 21 grados centígrados. Bueno, esta mañana en este desayuno nos visita Eduardo Pacheco. Él es abogado y vocero de la Alianza Ministerial de la Alianza Evangélica de Coahuila. También nos acompaña Miguel Morales, abogado y activista de la comunidad LGBTTIQA+. Y bueno, y es que, mire, la semana pasada se presentó una iniciativa ciudadana de ley para reformar el Código Penal de Coahuila para que sean prohibidas las terapias de conversión en el Estado. ¿Qué pretende esta iniciativa? Me gustaría mucho escuchar, pues, por parte del licenciado Miguel Morales, su punto de vista. ¿Qué pretende esta iniciativa? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, licenciado Juan Manuel Udave, licenciada Adriana Gabanao, por la invitación y por abrir estos temas que son para la sociedad sumamente importantes conocer. También me gustaría, antes que nada, presentarme para que conozcan de dónde viene y quién presentó esta iniciativa. Soy Miguel Morales, licenciado en Derecho, activista y defensor por los derechos humanos. Soy especialista en género y derechos humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y he realizado instancias internacionales, como por ejemplo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y en la Comisión Interamericana en Washington, D.C. Partiendo de esto, me gustaría también hacer un preámbulo señalando el por qué los derechos humanos no se deberían de debatir y por qué iniciativas como estas que protegen la integridad de las personas no se deberían de debatir ni poner el escrutinio de personas y grupos antiderechos. ¿Por qué? Porque pues evidentemente es completamente absurdo que debatamos si ciertas personas tienen derecho a ser torturadas o no, o si tienen derecho a seguir privadas de la libertad o que se le atente contra su vida. Suena completamente absurdo. Ahora bien, sin embargo, el día de hoy decidimos que asistiera con la finalidad de que grupos antiderechos y personas antiderechos pues no desinformaran a la sociedad. Y es por eso que el día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con la audiencia. Ahora bien, por lo que hace la iniciativa, efectivamente, la semana pasada, junto con asociaciones civiles, defensores y defensoras de derechos humanos, presenté como un ciudadano más a título personal una iniciativa que prácticamente propone se reforme el artículo 239 del Código Penal del Estado de Coahuila. Es un artículo que evidentemente ya existe, habla sobre el tema de la discriminación y contempla 6 incisos. Sin embargo, en esta reforma se propone que se agregue uno más que prohíbe y tipifica a las personas que se ven involucradas en establecer estas terapias de conversión, o también conocidas como ECOSIG. ECOSIG significa esfuerzos por combatir las orientaciones sexuales y las identidades de género. ¿Y por qué es importante reformar y prohibir estas terapias? Bueno, por 2 razones principales. La primera es porque no hay nada que curar. Les platico que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó de su catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. Entonces, pues sería absurdo que se quisiera curar algo que ya no es una enfermedad. Incluso se puede catalogar como estafa o fraude comercial, lo cual eso sí está tipificado y podemos iniciar acciones legales en contra de personas que con esta mentira de querer curar algo, porque además hay sustentos científicos por diversas instituciones internacionales, pues podríamos iniciar procedimientos legales, porque además son procesos que no está avalado ni por COFEPRIS, ni por Profeco, ni por la Secretaría de Salud. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque estos tipos de terapias atentan directamente contra la integridad personal de las personas, es decir, contra su situación física, psicológica y emocional. Incluso, les comento, Adriana Gabanao y licenciado Juan Manuel Udave, este tipo de terapias son catalogados como tortura. ¿Por qué? Porque a las personas se les priva de su libertad, utilizan métodos como por ejemplo electroshock, violaciones sexuales, los dejan incomunicados o incomunicados, es decir, una serie de atentados contra la dignidad humana. A ninguna persona le gustaría que se realizaran este tipo de conductas
que sinceramente no saben cuántas personas hoy en día han llegado al suicidio por este tipo de circunstancias. Bien, pues yo quisiera también escuchar al licenciado Eduardo Pacheco, que nos dijera qué piensa de esta iniciativa y por qué la comunidad cristiana está en contra. Sí, pues muy buenos días. Primeramente, gracias por la invitación, licenciada Adriana, licenciado Juan Manuel, a la estación de radio. Agradecer la presencia del licenciado para este ejercicio y aprovechamos para saludar a todas las familias de Saltillo, de Coahuila y principalmente a los hermanos en la fe que están atentos a estos ejercicios democráticos. Nosotros tenemos una percepción distinta a la que ahorita compartía el licenciado Miguel Ángel Morales, representante o gente que participa en estos movimientos de los colectivos LGBT, homosexuales y las demás variables, porque nosotros creemos que el sistema democrático tiene que tener una característica o tiene una característica importante, permitir el debate de las ideas. O sea, uno de los elementos fundamentales del crecimiento democrático y de el respeto a los derechos humanos de las personas es que podamos dialogar, podemos estar o no de acuerdo en los temas, pero pretender obstruir, coartar el derecho y la libertad de expresión que la Constitución respalda, creemos que eso sería un paso que no abona a la democracia y al crecimiento. ¿Por qué los grupos cristianos evangélicos no estamos de acuerdo con la propuesta? Bueno, quisiera decir también de paso, no conozco la propuesta a la que hace mención el licenciado, no está en los registros públicos en este momento en el Congreso, pero sí encontramos un antecedente el día 27 de abril del año pasado, en donde diputadas de Morena presentaron una propuesta, una iniciativa con intención de que sea un decreto, precisamente para crear un nuevo delito, crear una nueva conducta delictiva, para que se persiga, se sancione con prisión de hasta 5 y en un caso específico de menores de edad hasta 7 años y medio de prisión a la persona que suministre, que proporcione terapias, talleres que lleven como propósito el poder modificar los hábitos o las preferencias sexuales de una persona. Esta iniciativa, también hay que decirlo, no es nueva ni es única. Es un movimiento mundial que ya en 8 países hace años es una ley vigente. En México ya hay al menos 9 estados de la República que consideran que es un delito el hecho que una persona ofrezca terapias, pláticas, consejería, para que aquella persona que siente que trae alguna confusión en su sexualidad pueda recibir esa ayuda. Nosotros no compartimos la visión de los grupos homosexuales porque, repito ahorita, creo que debe prevalecer sobre todo la posibilidad del diálogo. ¿Qué hace la Iglesia Cristiana Evangélica y por qué está en contra de esta opinión? Pues es muy sencillo. Nuestras creencias de fe que la Constitución respalda, hay una libertad de creencias de fe y de cada uno puede poner su fe en donde decida. Los cristianos evangélicos tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí la Biblia señala a los creyentes de fe cuáles son las conductas sexuales que Dios aprueba y cuáles son las conductas sexuales que Dios no aprueba. Aquel que no sea creyente, pues no le debe generar ningún problema, porque finalmente si cree que Dios no existe, pues no le genera ninguna consecuencia. Pero los que somos creyentes de fe, tenemos esa convicción. Pero no solamente esa conducta sexual, hay la homosexualidad, hay la pedofilia, hay la zoofilia, hay la necrofilia, es decir, hay una serie de variables de preferencias sexuales en las personas. El incesto, por ejemplo, que la ley moral de Dios dice no es recomendable que se practiquen, no apruebo estas prácticas. Basado en esas creencias de fe, es porque nosotros decimos es necesario que las personas tengan ese recurso. Es importante, uno de los principios fundamentales del movimiento homosexual en el mundo es el señalamiento de la tolerancia. Ellos han pedido reiteradamente que la sociedad acepte, tolere, permita, que no se oponga a sus formas de vida. Y en esa parte coincidimos en el sentido de que cada persona libremente va a decidir cómo quiere vivir su vida sexual. Ahí no se trata de imponer nada. Sin embargo, cuando llegamos a los puntos donde no estamos de acuerdo, sobre todo los cristianos evangélicos, entonces la reacción de los colectivos homosexuales es querer convertir en delito el hecho de que una persona piense diferente, y contra eso, bueno, eso tiene una palabra que lo define, se llama intolerancia. Los que reclaman tolerancia al final se convirtieron en los primeros intolerantes. Entonces,
Creemos que los papás tenemos el derecho de ir dirigiendo la vida de nuestros hijos, y eso tiene que ver con principios de fe, con principios morales, con principios de ética y también su comportamiento sexual, más allá que los colectivos homosexuales no estén de acuerdo, y eso es algo entendible y hasta esperado. Creemos que no tienen el derecho de involucrarse en la educación de nuestros hijos. Esta ideología de género, que dicho sea de paso también, va en contra de la ciencia. Nosotros como cristianos evangélicos nos respaldamos en la ciencia. La ciencia reconoce dos modalidades genéticas, dos tipos de uniones de cromosomas, XX, mujer, XY, varón, y contra eso ninguna ideología la va a poder echar abajo. Si lo fundamentamos en principios de fe, Génesis dice que en el principio de la creación, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo multiplíquense y de fruto. Entonces, digamos que sería una introducción para decirles más o menos la postura de la Iglesia cristiana, basada en la Constitución y basada en nuestros principios de fe. Pero sí. sin embargo, este tipo de prácticas se realizan aquí Sí. en el estado de Coahuila y México, violentan en el país, en México, el país, en el mundo, pero estamos ahorita hablando a Coahuila, estamos hablando aquí de Saltillo. Violentan los derechos humanos de un individuo al obligarlo a tomar este tipo de terapias, o cuál es la opinión de ambos, ¿se violentan o no los derechos? ¿Y realmente funciona la terapia de conversión o no? ¿Y cuáles son las consecuencias al momento de tomarlas? Porque ahorita nos comentaba el licenciado Miguel que han llegado a suicidarse las personas que son sometidas a este tipo de terapias, o son obligados a tomar este tipo de terapias. Sí, sí. La opinión de los dos. Adelante. Sí. Bueno, efectivamente, tenemos un caso, por ejemplo, que se le conoce como Exodus International, que desde el 2003 es una asociación internacional que realizaba ese tipo de terapias. Y desde el 2013 emitió un comunicado señalando que este tipo de terapias no tuvieron ningún efecto en las personas que se intentó realizar este tipo de situaciones. Incluso él estaba sometido a ese tipo de terapias, pidió disculpas por todos los daños psicológicos, emocionales y físicos que habían realizado en contra de las personas, principalmente en contra de la población LGBT. Ahora bien, evidentemente ya hay un respaldo, como lo señalaba aquí el señor, ya no es una iniciativa que se inventó aquí en Coahuila, es una iniciativa que ya viene respaldada por la ciencia y en materia de derechos humanos. Efectivamente, a nivel de entidades de la República son 10 los que ya se encuentran tipificados, y este movimiento lo inició el CONAPRED en sinergia con la Secretaría de Salud, con la finalidad de emitir un manual que actúe frente a los casos de ecocidio. Ahora bien, con lo que señala aquí el señor, la realidad es que no sé por dónde empezar, porque se mencionaron un montón de comentarios completamente absurdos. Respecto al tema de la libertad de expresión, bueno, evidentemente todas las personas tenemos libertad de expresión, pero hay que recordar que la libertad de expresión tiene límites. Todos los derechos tienen límites, si no estuviéramos en un estado completamente en anarquía, ¿no? Y bueno, respecto a la fe no hay nada que decir. Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege todas y cada una de las religiones y la fe que cada una de las personas tiene. Sin embargo, desde 1857 se señaló en la Constitución que somos un Estado laico, y el Congreso no debe de tomar en cuenta esta presión por parte de la religión y de la Iglesia. Asimismo, me pareció completamente absurdo que aquí el señor, y por eso es por lo que el día de hoy vine, porque no hay que desinformar. Están comparando el tema de la homosexualidad con zoofilia e incesto, es decir, son completamente... Esas son parafilias. Exactamente, una es orientación sexual y la otra son parafilias, que evidentemente sí esas conductas están penadas, ¿no? Por en el caso del incesto. Son completamente distintas, y en ningún código, en ningún artículo del Código Penal del Estado de Coahuila se castiga o se establece como delito a las personas que piensen diferente. No estamos juzgando o no estamos queriendo que metan a la cárcel a las personas que piensen diferente. Queremos que se tipifique a las personas que atentan contra la integridad personal, física, emocional, psicológica, no solamente de la población LGBT, porque también hemos tenido en cuenta que incluso han salido artículos y noticias recientes en donde personas se aprovechan de las adicciones de las personas para, uno, fines económicos, sacarles dinero, y la segunda, también son atentados contra su integridad, lo cual es completamente absurdo.
respecto a la ciencia, que solamente existe X, Y, eso también es completamente mentira. Si abren un libro de biología incluso, sabemos que hay mucho más tipo y variaciones de cromosomas. Entonces, pues bueno. También me gustaría comentarles que existe una guía, ya la emitió la Secretaría de Salud, la cual está completamente en internet. Si me contactan, yo se los puedo compartir. Es una guía sumamente completa en donde señala el por qué se deben de prohibir los ECOSIG, cómo se deben de atender, porque ojo, incluso hay personas, miembros de la población LGBT, que acuden por su propia voluntad. Sin embargo, eso también debe de estar tipificado porque, y lo señala esta guía que lo emitió la Secretaría de Salud, las personas que sienten incomodidad por su orientación sexual o su identidad de género no viene de sí mismos, sino viene de prejuicios de la sociedad y de prejuicios que este tipo de personas y grupos antiderechos ocasionan a las personas. Es decir, yo como hombre gay, en algún momento seguramente me sentí incómodo y mal por mi orientación sexual, pero no fue porque yo me sintiera mal, sino que personas como Aquila, que está presente, emiten prejuicios y discriminación que hacen que yo mismo me sienta mal, lo cual orilla a las personas incluso a suicidarse, y es algo sumamente delicado y es algo que tenemos que parar aquí en Coahuila por lo menos. Licenciado Pacheco. Sí, bueno, pues totalmente en desacuerdo con lo que opina el licenciado. Quisiera retomar algunos temas. Preguntaba la licenciada Adriana en relación a las terapias. Mire, es importante que usted como radioescucha detecte muy bien dónde está la mentira y dónde está el engaño. Si usted logra detectar esa mentira, pues ya no va a ser víctima de una farsa. Las terapias de conversión, que dicho sea de paso, no deberían llamarse así, porque no se trata de convertir a las personas, al contrario, se trata de que regresen a su condición original. Voy a poner un ejemplo claro. Un varón que va creciendo y en algún momento de su vida empieza a sentirse atraído por otros varones, o sea, por personas de su mismo sexo, o una mujer que empieza a sentirse atraída por personas de su mismo sexo. En ese momento, los colectivos LGBT dicen que es su decisión, que hay que apoyarlo, que hay que darle terapias. En algunos casos ofrecen tratamientos hormonales. Es decir, se activa una maquinaria para apoyar la libertad de la persona para vivir o tener una preferencia sexual sobre su mismo sexo. Y ahí nadie les puede decir nada y aparentemente es un derecho humano. Bueno, nosotros coincidimos en que cada persona elegirá cómo quiere vivir. Pero si esa misma persona homosexual o lesbiana en algún momento no se sintiera conforme y quisiera buscar una manera de poder regresar a su vida anterior de heterosexual, y hay organizaciones, principalmente la Iglesia Cristiana Evangélica, que le ofrecemos terapia, consejería, apoyo y sobre todo el poder del cielo. No hay ninguna estrategia humana, científica ni médica, porque lo han dicho aquí, efectivamente, no es una enfermedad biológica, no se quita con medicina. No es una enfermedad como un cáncer que a través de una cirugía se va a quitar. No es una cuestión de economía o de cultura o de preparación académica o de instrucción educativa. Es un problema en el alma, es una situación en el alma de acuerdo a nuestros principios de fe. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Cristiana Evangélica? Invoca el poder del Espíritu Santo que viene y confronta a la persona de pecado, no nomás el pecado sexual, cualquier forma de conducta que esté contraria al propósito de Dios. Y si la persona está dispuesta, viene y opera un poder extraordinario. Y hay muchos testimonios que nosotros podemos acercar. No todos los medios los quieren recibir, porque no les gusta a algunos ese tema. Presentar la evidencia no les gusta a algunos. Por eso agradecemos esta apertura de este medio. ¿Es efectivo? Sí es efectivo. Hay posibilidades de que esto suceda, sí, y no cuesta ni un peso. Entonces, estamos nosotros en puntos de coincidencia. El Evangelio de Jesucristo no emplea ninguna técnica ni de electroshocks, ni de ahogamiento, ni de golpiza, ni de medicamentos, ni de aislamiento, ni de dejarlos sin comer. El Evangelio de Jesucristo tiene los elementos de amor, misericordia y verdad. Y está disponible para cualquier persona que lo quiera. Entonces, esto de que a veces se habla, tenemos casos, hay muchos casos, pero nunca se mencionan cuántos, ni la fuente. ¿Por qué? Porque eso deja la idea general en las personas como si fuera un problema grave, gravísimo. La gente se está suicidando. ¿Cuántos? ¿Dónde? En Saltillo. Yo le preguntaría al licenciado, en Saltillo, Coahuila, ¿cuál es el registro de estos, acontecimientos
¿Cuánta gente se está suicidando por año en Saltillo debido a estas supuestas terapias de shock? Que dicho sea de paso, insisto, la iglesia cristiana no los aplica. Es algo que va al espíritu. Entonces, eso es algo que no corresponde a la verdad. El Estado laico. El Estado laico ha sido un argumento muy usado a conveniencia, pero el Estado laico no significa que no pueda haber personas que expresemos una creencia de fe. Estado laico significa que ninguna persona que ocupa un puesto eclesiástico de autoridad al mismo tiempo ocupe un puesto político. La separación de iglesia y Estado es en cuanto a las funciones que se realizan, pero todos los que tenemos un principio de fe, todos los cristianos evangélicos, por el hecho de expresar una fe, no perdemos los derechos de ciudadano. Podemos expresar, yo en lo personal soy abogado, me dedico al litigio, pero me ocupan los temas sociales, políticos, y están basados, o en mi opinión está basada, en los principios del Evangelio de Jesús. Entonces, el hecho de querer coartarlo, oye, espérame, pues no estamos diciendo que se está exigiendo tolerancia, son cosas que se dicen, pero son verdades a medias o afirmaciones que no están sustentadas. No tenemos, al menos en este momento, la evidencia para decir es un problema real en tantas personas. Entonces, contestando la pregunta, sí es efectivo. Ahora, en cuanto a las parafilias para los radioescuchas son conductas o prácticas sexuales que en este momento están consideradas como delito. Por ejemplo, no está permitido tener sexo con animales, no está permitido tener sexo con cadáveres, no está permitido en este momento, pero la tendencia mundial es para allá, tener sexo con niños. Pero si nos vamos al campo de la ideología de género, el movimiento homosexual, ellos consideran que cualquier forma de atracción sexual simplemente es una preferencia. Hace años la homosexualidad era un delito y en algunos países durante muchos años fue un delito. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cambió la legislación. Entonces, en esta ideología, que en lo personal creo que es engañosa, creo que es perversa, llevan un caminito muy direccionado para que todas aquellas conductas sexuales que en algún tiempo fueron considerados destructivas, dañinas o una enfermedad, las han ido librando. Ahorita voy a hacer mención porque casi siempre en los debates dicen, es que la homosexualidad ya no es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud en 1990 dijo que ya no es una enfermedad sexual, enfermedad mental. Sin embargo, le quiero decir que la Asociación Americana de Psiquiatría, fundada en 1844, durante 129 años tuvo la homosexualidad en el catálogo de enfermedades mentales. ¿Y cómo fue este cambio? Muy sencillo. En el estado de Estados Unidos, en la convención de la Asociación de Psiquiatras Nacional, en 1973, hubo una convención en donde se presenta uno de los ponentes, homosexual, un psiquiatra homosexual, presenta una ponencia él advirtió que la mayoría de los psiquiatras que estaban ahí eran homosexuales. Dijo, llegó el momento de que nosotros podamos librarnos de una situación que era la homosexualidad no nomás era considerada una enfermedad mental, sino además era un delito en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que los psiquiatras salieran a decir que eran homosexuales, iban a perder sus trabajos, sus empleos, sus terapias, y toman la decisión al día siguiente, por mayoría, 51% a 49% de la votación, y deciden quitar del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad. Es decir, a través de una firma, esa enfermedad, hasta ese momento, todos los homosexuales quedaron curados. Es algo que no se platica. Ahora, usted puede decir, bueno, ¿dónde está esa historia? Usted la puede consultar en la página oficial de New York Times con la entrevista que le hicieron al psiquiatra homosexual. Entonces, el poder decir, ya está considerado que no es una enfermedad, bueno, yo tendría mis reservas. Sí, claro. Mis reservas, y creo que es importante. Usted, como persona que nos escucha, puede consultar New York Times. El doctor se llama John Freud, y ahí le hicieron a él una entrevista. Estos datos que estoy dando son de una entrevista biográfica del propio doctor que presentó la iniciativa. Y a partir de ahí, por plumazo, la homosexualidad quedó curada. Son datos que creo que son importantes que la gente conozca para que ubique muy bien el contexto en que se dio ese cambio. Pues no tanto curada, sin embargo, nada más lo quitaron como delito. Es que era enfermedad. En ese momento era una enfermedad. A partir de ese momento ya no es enfermedad. Entonces, todos los que se consideran enfermos, en ese momento quedaron curados. Bueno, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero
Este tema es sumamente importante, Claro. pero antes de despedirnos y agradecerle su presencia, yo quisiera nada más finalizar con esta pregunta: ¿por qué prohibir la terapia de conversión cuando se acude de manera voluntaria? ¿No limita esto la voluntad propia? Así es. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque nuevamente me va a ayudar a que más personas que hoy que en Saltillo y en Coahuila que estén pasando por esta situación entiendan y comprendan. Incluso la propia población LGBT se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero por mi propia voluntad acudir? Si ya no quiero ser parte, sentir esto que siento o mi forma de ser, ¿no? Bueno, lo que señalan los expertos de la salud y los expertos en materia de derechos humanos dicen, bueno, es que este sentimiento de culpa o de ya no querer ser de esta forma es no por algo que está mal, sino porque viene este sentimiento de lo que personas como aquí el señor y otros grupos antiderechos señalan, y la sociedad en general dicen que está mal. Entonces, si a mí todo el tiempo me está diciendo, es que está mal que tengas el cabello rojo, es anormal, no debes de ser así, pues ya no voy a querer el color rojo y me voy a sentir mal y me lo voy a arrancar a como me sea posible, ¿no? Es ahí por lo que este sentimiento, decimos, pues evidentemente no es genuino de la persona, sino se va adquiriendo gracias a este tipo de violencia y discriminación que vivimos las personas y la población LGBTI. Bien, bueno, Gracias. Muchas gracias, licenciado. Terminar, bueno, efectivamente, ahorita yo mencionaba, siempre las acusaciones y los señalamientos son para descalificar, pero no somos antiderechos, tan es así que la Constitución nos respalda. Artículo 6 de la Constitución: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa. Artículo 7, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información o ideas. Lo que propone la Iglesia Cristiana Evangélica es que este tipo de leyes mordaza pues no sean una ley vigente, porque van a coartar, le van a quitar el derecho a la persona a la información. La Constitución respalda el derecho de los ciudadanos a recibir todo tipo de información. Es voluntario, eso tenemos totalmente claro, y creemos que los ciudadanos tenemos ese derecho. Por último, terminar y diciéndole y reiterándole que si usted en este momento trae esta confusión en su sexualidad, en el libro que es la sabiduría más excelsa que existe, que es la Biblia, puede usted obtener las respuestas a sus preguntas. Acérquese a un lugar a una iglesia cristiana evangélica donde le puedan acercar a Dios. Dios es un Dios de perdón y de restauración. Que Dios bendiga a las familias de Saltillo y de Coahuila. Gracias. Yo quiero agradecerles mucho al licenciado Eduardo Pacheco y al licenciado Miguel Morales. Es un tema, mire, ahorita la participación de nuestros radioescuchas es sumamente importante. No nos daríamos abasto de contestarles todas las preguntas, pero yo agradezco mucho, de veras, el que estén con nosotros, la participación del auditorio. No puedo leer todos los mensajes. Gracias lo haré, a todos que participaron, ¿no? Así es, ¿verdad? Es un tema sumamente importante, ¿verdad? Y daría para más tiempo. Yo les agradezco nuevamente, licenciado Miguel Morales y licenciado Eduardo Pacheco, de veras, sus puntos de vista irrespetables, ¿eh? Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente para terminar, muchas gracias a las personas que nos escuchan. Yo lo que les pediría es únicamente que si tienen alguna duda, les quedó duda el día de hoy, se metan a internet, ahí en YouTube o en Google, pónganle terapias de conversión ECOSIC, les va a mandar un montón de información, y abran la Biblia efectivamente para que alimenten el alma y la fe. Pero también hablan Google, que está en las manos de todos. Infórmense y ustedes tomen la decisión. Y para las personas que han recibido algún tipo de esta terapia o se han aprovechado de sus adicciones, contáctenme para iniciar procedimientos legales en contra de estos fraudes comerciales. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Dios los bendiga. Vamos a ir a un resumen de noticias. Viene el panorama internacional con el doctor Jorge Ernesto de la Rosa. Vienen las divisas y regresamos con este desayuno, y este tema va a dar para varios días. Gracias. Muy buenos días. ¡Ánimo!